Actualizamos la información aquí en Contexto Global de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales y los acompaño en este repaso por la actualidad internacional. Gracias por elegirnos. Estos son nuestros titulares. Donald Trump firmó una ley que permite detener a indocumentados que hayan cometido delitos menores, aunque no hayan sido sentenciados. Además, anunció su intención de enviar a 30.000 migrantes a Guantánamo. El presidente cubano ya se pronunció. Ampliamos desde La Habana. Hay presidente interino en Siria. Ahmad al-Shara, con pasado cercano a Al-Qaeda, fue designado como líder del país. El rebelde, que lideró el movimiento que derrocó a Bashar al-Assad, asume ahora un gobierno de transición y derogó la constitución. Una respuesta fuerte y coordinada prometió el presidente de la República Democrática del Congo contra el grupo armado M23. Félix Tshisekedi, quien no descarta una salida diplomática, acusó a la comunidad internacional de inacción en medio de los combates que se viven en la ciudad de Goma. Damos inicio en Estados Unidos porque ahora se podrá detener a los inmigrantes que no tengan sus documentos en regla y que además hayan sido acusados de delitos como hurto. La decisión proviene de una ley que aprobó el Congreso y que el presidente Donald Trump firmó este mismo miércoles, norma conocida como Laken Riley. Las personas que sean detenidas podrían ser deportadas sin ni siquiera tener cargos en su contra o una condena. Veamos más en el siguiente informe. Donald Trump firma la primera ley de su mandato. Se trata de la ley Laken Riley, designada así en homenaje a una estudiante de enfermería de 22 años que fue brutalmente violada y asesinada en febrero pasado mientras salía a correr cerca de su universidad en el estado de Georgia, después de que saliera a la luz que su asesino era un inmigrante indocumentado que había sido detenido acusado de robo meses antes. Los críticos de Joe Biden culparon de su feminicidio a la laxa política migratoria y aún continúan haciéndolo. Va a costar mucho dinero arreglar los problemas causados por la falta de seguridad de la frontera por parte de la administración Biden y por dejar la frontera totalmente abierta. Aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, la ley Laken Riley permitirá a la policía detener a cualquier inmigrante indocumentado, acusado, arrestado, condenado o que admita haber cometido delitos menores como robo, hurto y robo en tiendas, delitos que normalmente no llevarían a la detención hasta que el acusado haya sido juzgado, condenado y sentenciado. Los partidarios del proyecto de ley sostienen que una ley de este tipo habría salvado a Laken Riley, aunque la ley podría también crear un proceso judicial separado para residentes documentados e indocumentados y allanar el camino a deportaciones arbitrarias. Está claro que los republicanos van a impulsar una agenda antimigrante. Hay fallas graves en este proyecto que no se plantearon ante el Comité Judicial. El Grupo Demócrata cree en el Estado de Derecho. También creemos en el debido proceso. Y creemos en el principio fundamental de que las personas acusadas de delitos tienen la capacidad de responder, y eso no significa que si eres acusado de un delito debas ser deportado. Estudios han demostrado reiteradamente que no existe relación entre la inmigración indocumentada y la comisión de delitos violentos. Pero la agenda migratoria de Donald Trump va más allá de esta ley. En el evento en el que firmó esta norma, el presidente estadounidense dio a conocer que planea enviar a 30.000 migrantes indocumentados a Guantánamo, en la isla de Cuba, un lugar que hasta ahora ha sido reservado sobre todo para presos por terrorismo. Sobre ese plan entregó más detalles a Tom Homan, el considerado zar de la frontera, quien aseguró que será el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, el que estará en control de ese centro penitenciario insular. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene los más altos estándares de detención y de industria. No se puede encontrar otro estado, federal, local o ciudad que tenga normas de detención más estrictas que el ICE. Así que el ICE lo dirigiría y lo dotaría de personal. Por supuesto, ese es nuestro centro de migrantes dirigido desde Miami. No tardó mucho en llegar la respuesta de Cuba. Fue en palabras de su propio presidente Miguel Díaz-Canel, quien calificó el anuncio como un acto de brutalidad. Desde La Habana nos amplió nuestro corresponsal Luis Muñoz. Rápida respuesta de Cuba al anuncio de Donald Trump de deportar a 30.000 migrantes a Guantánamo.
El presidente Miguel Díaz-Canel lo ha calificado de acto de brutalidad, mientras que el canciller Bruno Rodríguez asegura que es un desprecio hacia la condición humana y al derecho internacional. Cabe destacar que en Guantánamo, además de una cárcel de máxima seguridad, también existe un centro de detención para migrantes. Ambas instalaciones son independientes. En este centro de detención, en los últimos años, Estados Unidos ha estado llevando migrantes interceptados en el mar, sobre todo de Haití y Cuba, pero en unas proporciones mucho menores a las que pretende ahora llevar Donald Trump. Organizaciones humanitarias han denunciado que en este centro de detención para migrantes de Guantánamo se viven condiciones indignas. Donald Trump asegura que va a enviar a Guantánamo a los migrantes más peligrosos, que es un lugar duro y de muy difícil salida. A propósito de esto, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como el canciller Bruno Rodríguez coinciden en señalar en que Guantánamo, ubicado en el oriente de la isla de Cuba, es un territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos. Esto después de que en 1903 los gobiernos de la época llegaran a un acuerdo de arrendamiento para la presencia militar de Estados Unidos en la isla, algo que ha sido motivo de controversias en las últimas décadas, pues el gobierno de Cuba reclama la soberanía del territorio de Guantánamo. Y con las puertas cerradas en Estados Unidos, miles de migrantes buscan regularizar su situación en suelo mexicano. Al menos 9.000 personas están en fila para obtener un documento que les permita permanecer en el país de manera regular y aspirar a trabajar para sobrevivir. Nuestro enviado especial, Juan Carlos Aguirre, nos cuenta más desde el lado mexicano de la frontera. Estamos en las cercanías de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, donde muchos migrantes están llegando, y para decir muchos es miles de migrantes están llegando todos los días para buscar un poco de ayuda y hasta cierto punto guías para saber cómo quedarse de manera regular en territorio mexicano, algo que ellos no querían hacer porque su sueño siempre ha sido llegar hacia los Estados Unidos, y decían que pedir un refugio en México implicaba perder posibilidades de tener un asilo en los Estados Unidos, pero con las políticas migratorias de Donald Trump han tomado entonces la decisión de empezar a hacer estas largas filas, como pueden ver ustedes, para lograr entonces tener un documento migratorio mexicano que les permita tener trabajo, que les permita tener la posibilidad de, dentro de esos trabajos, algo formal, que eso implica tener un seguro social y demás. Además, también si quieren en su momento tener una iniciativa, un emprendimiento propio, también necesitan entonces este documento para lograrlo. Lo cierto del caso es que se está hablando de que aproximadamente 9.000 personas están en lista, una lista que están haciendo acá los propios migrantes. Dicen sin cobrar, aunque hay otros que dicen que sí se está cobrando por esa lista, pero es una lista que supuestamente se está ordenando el ingreso de estas personas a lo largo de los días, a tal punto que ya estamos hablando de que no hay cupos sino hasta finales del mes de marzo. Más o menos 450 personas estaría atendiendo Comar al día para entregar este documento migratorio. En este contexto que les venimos presentando, Google está en medio de una disputa entre Estados Unidos y México. El gigante de Internet anunció que cumplirá con los decretos del presidente Donald Trump y cambiará en sus mapas el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Esto no ha sentado nada bien a Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana dio a conocer que están preparando una carta para recordarle a la compañía que un país no puede cambiar de manera unilateral el nombre de un mar internacional y que esa labor depende de una organización multilateral. Y es que Google explica que hará esa modificación defendida por Trump una vez sea efectiva en el sistema de información de nombres geográficos. Eso sí, solamente aparecerá el nombre de Golfo de América en los servidores de Estados Unidos. Para México se mantendrá el título tradicional y el resto del planeta vería ambos nombres. Evo Morales lanzará su propio partido político para poder aspirar a la presidencia de Bolivia en los comicios de este año. Esto luego de que el exmandatario perdiera el liderazgo del movimiento al socialismo por una sentencia del Tribunal Supremo Electoral. El fallo ordena que la dirigencia quede en manos de Grover García, quien es cercano al gobierno de Luis Arce. Esto en medio de la disputa por el poder que tienen Morales y Arce. Nuestra colega Dacy Lanza tiene la información. El pulso entre Evo Morales y Luis Arce se resolverá en las urnas.
El ex líder cocalero de Bolivia, pese a estar inhabilitado para la reelección, decidió que competirá en las elecciones del próximo 17 de agosto con un partido alternativo al que lo llevó a la presidencia. Así lo anunciaron organizaciones sociales que apoyan al exmandatario. El único candidato hasta el momento nosotros, con todos los sectores sociales, es el hermano Evo Morales Ayma. Entonces también en estos días también estamos haciendo la alianza a nivel nacional para participar. ¿Con qué sigla vamos a participar? En la misma conferencia informaron que los sectores afines a Morales se reunirán en un congreso los días 29, 30 y 31 de marzo en el departamento de Cochabamba para, según dijeron, hacer conocer la refundación del instrumento político, que es como históricamente denominaban al partido. Si bien Morales apoyó la candidatura presidencial de Luis Arce en 2020, inmediatamente después de que éste asumió, las diferencias comenzaron a ser evidentes. Estas diferencias derivaron en acusaciones mutuas de traición. A su vez, se tradujo en la disputa por la conducción del partido Movimiento al Socialismo, conocido como MAS, y por quién sería el candidato del mismo. En 2024, la justicia de Bolivia le reconoció a sectores afines a Arce la conducción del MAS y excluyó a Morales. Y días atrás, Arce ignoró una eventual competencia electoral con Morales. Es importante que el pueblo boliviano identifique que en las próximas elecciones presidenciales hallaremos dos visiones de país incompatibles entre sí. Un proyecto de país, el nuestro, de izquierda, que defiende a todas las bolivianas y bolivianos. Versus otra visión de país encarnada en la oposición de derecha y ultraderecha. En tanto, Morales, quien además debe responder ante los tribunales en una causa por supuesta trata de personas, trató a su exministro de Economía de retroceder a un Estado colonial y de ser el gran aliado de Trump. Los momentos de caos e incertidumbre en Goma, una ciudad al este de la República Democrática del Congo, que desde hace días es escenario de combates entre el ejército y el grupo armado M23. En las últimas horas se pronunció en un discurso televisado el presidente Félix Tshisekedi, quien prometió una respuesta fuerte y coordinada contra dicha milicia. Recordemos que hay reportes no confirmados por el gobierno de Kinshasa que afirman que el M23 controla la ciudad. Tshisekedi habló de una inacción por parte de la comunidad internacional y cargó contra la vecina Ruanda, a la cual señala de apoyar a la organización armada. Las fuerzas de defensa de Ruanda, las fuerzas de defensa de Ruanda, en apoyo de su títere M23, prosiguen su empresa terrorista en nuestro territorio, sembrando el terror y la desolación entre nuestras poblaciones. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Comparto su dolor e indignación ante estos bárbaros ataques. Estos actos no son solo un ataque a la República, sino una afrenta a la historia y a la dignidad de nuestro pueblo. En estos tiempos difíciles les pido que sean resistentes. El líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, ahora fue declarado presidente interino del país hasta que termine la transición hacia un nuevo gobierno. Al-Shara es el mismo que lideró la campaña de los grupos islamistas para derrocar a Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. De hecho, el nombramiento de hoy lo hizo un grupo de comandantes militares del grupo HTS, antigua filial de Al-Qaeda, y que participó en el asalto contra el exmandatario. También le dieron el poder a al-Shara para que forme un consejo legislativo temporal. Así respondió el nuevo presidente interino. Las prioridades de Siria hoy son, primero, llenar el vacío de poder, legítima y legalmente. En segundo lugar, preservar la paz civil para lograr la justicia transicional, evitando actos de venganza. Y tercero, construir las instituciones del Estado, especialmente el ejército, la seguridad y la policía, porque preservar la seguridad de la población tiene prioridad sobre cualquier otra consideración. Fin del informativo. La invitación, como siempre, a ustedes para que se queden conectados con nosotros aquí en France 24. En un instante, deportes.